Hola, soy Eduardo Cebriano y te voy a hablar sobre el marketing sensorial en el punto de venta y cómo esto influye sobre el shopper. En la actualidad, la verdad que todos los consumidores y todos los consumidores que se transforman en shopper tienen una multiplicidad de formas de compra que antes no había. Hoy prácticamente puedes comprar todo online, todo por internet. ¿Qué va a ir pasando con los puntos de venta? Los puntos de venta van a tener que trabajar mucho más la experiencia justamente en el punto de venta. Es acá donde uno ya está viendo, en el shopper de hoy, muchos desarrollos del marketing sensorial. ¿Qué es esto del marketing sensorial? Es cómo vos podés utilizar las diferentes acciones que puede hacer el punto de venta para poder impactar sobre el sentido del shopper. Y para esto hay dos enfoques. Por un lado, uno que tiene que ver con, bueno, sabemos que cuando una marca tiene presencia en más de un sentido, logra un atractivo mayor, logra un valor mayor, tiene más engagement, puede provocar más fácilmente el deseo. Ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, un consumidor puede ir a un punto de venta, por ejemplo, y puede haber un cartel y no mirarlo, puede haber una música y podría no escucharla, pero lo que no puede hacer es dejar de respirar. Entonces, justamente el marketing olfativo es una de las herramientas más importantes que va a trabajar el marketing sensorial en el punto de venta. Esto es colocar un aroma que sea, por ejemplo, el que va a representar a la marca, un nototipo. Por un lado se trabaja con un panel sensorial que va eligiendo diferentes fragancias, las va tipificando, y por otro lado se trabaja con los consumidores. Las fragancias que vamos a usar en los puntos de ventas no solamente tienen que ser del agrado de los consumidores, sino que además cuando un consumidor la huela y nosotros le preguntemos, bueno, cuáles son las ideas que asociás con esta fragancia, qué denota o connota esa fragancia, lo que nos tiene que decir tiene que ser prácticamente el posicionamiento de la marca. El otro enfoque tiene que ver con cómo podemos combinar esos diferentes sentidos para que en la mente del consumidor surja el concepto que la marca propone o el posicionamiento. Yo acá les voy a mostrar un ejemplo. Fíjense, nosotros podemos ver esta imagen que vemos en el medio, seguramente la vamos a interpretar como la letra B. Ahora, si yo lo muestro de este otro modo, tengo la misma imagen, esto es, tengo la misma señal sensorial, la voy a interpretar de otro modo. Lo voy a interpretar como el número 13. ¿Qué quiere decir? Que para lograr una percepción en un consumidor no solamente depende de la señal sensorial que yo esté trabajando en el punto de venta, sino de cuál es el concepto que fui comunicando a través del punto de venta. Les voy a mostrar dos casos que estuvimos trabajando. Uno que tiene que ver con esta primera metodología. Fue un trabajo que se hizo en la Asociación del Fútbol Argentino, en la AFA. Ellos tenían el problema que la sala de conferencia de prensa está ubicada muy cerca donde está el sauna de los jugadores, y arriba de la sala de prensa hacia un costado también está el lugar donde se cocina. Entonces los que nos dijeron es que lo que querían era que la sala de conferencia de prensa tenga una suerte de sensación de hotel 5 estrellas. Lo que se hizo es se trabajó con marketing olfativo, se eligió una fragancia que además de que a la gente le gustaba, connotaba exclusividad, lujo, y se colocó en los diferentes respiradores y las comunicaciones de aire acondicionado, y a partir de ahí, cuando las personas ingresaban, el lugar no solamente le parecía que era exclusivo, sino que además inclusive también hablaban de que tenían la sensación de que estaba mucho más limpio, que era mucho más higiénico. Muchas veces uno investiga al consumidor y dice, bueno, ¿cómo puedo adecuar los sentidos para que tenga un impacto global de lo que está buscando? Hace unos años hicimos un trabajo para estudiar el shopper de un shopping en Asunción del Paraguay. Este es el Shopping del Sol. Fuimos a estudiar diferentes grupos, hicimos compras acompañadas, fuimos a investigar a los consumidores a su casa, también se hicieron grupos cualitativos e hicimos mucha observación en el punto de venta, en el shopping en sí mismo. Pero quizás el insight principal que descubrimos es que para el comprador paraguayo lo que estaba anhelando, lo que estaba buscando en su shopping era poder vivir la libertad del espacio verde, de la naturaleza, en un entorno de seguridad. Y entonces lo que nosotros nos damos cuenta es que la gente lo que buscaba quería ir a un lugar que tuviera lujo, que tuviera comunicación, pero especialmente que tuviera seguridad, y que adentro tuviera un montón de estos diferentes indicios que tienen que ver con la naturaleza del Paraguay. Entonces lo que fuimos proponiéndole fue que pudiéramos tener los espacios verdes dentro del shopping y también los espacios verdes dentro de los
propios pasillos. Se fueron poniendo estas paredes verdes, cómo se armó una cascada, es muy importante el agua, ¿no?, que transmite naturaleza y tranquilidad, y también después cómo se fueron poniendo árboles inclusive dentro del shopping y cómo están estos espacios para que la gente pueda disfrutar de poder estar con su familia, con su pareja, con sus hijos en este lugar natural y seguro dentro del shopping. De este modo yo creo que cada vez va a ser más importante el marketing sensorial en el punto de venta, porque va a tener que poder producir cada vez más experiencias, va a tener que lograr que la gente vaya, y especialmente estas experiencias que tienen que ver con crear un concepto. Hay muchos estudios, por ejemplo, que dan cuenta de que si uno en un supermercado pone música francesa, al final del día los consumidores terminan comprando más vino de origen francés. O por ejemplo, también hay muchos estudios en donde se ve que si nosotros colocamos sonidos a olas y proyecciones de peces en los puntos de venta, la gente tiene la percepción de que el pescado que se compra en esa tienda es mucho más fresco. Por supuesto que vamos creando la presencia del concepto en el punto de venta a través de todas las señales sensoriales posibles. Este es un camino que también hace uso de la investigación, porque por un lado va a haber que buscar cuál es la señal sensorial que logra más efectivamente esta percepción del consumidor, y también si esto tiene que ver con el posicionamiento que el punto de venta quiere lograr en la mente del shopper.